La Fundación Nacional de Niños por las Artes presenta Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Aquí estoy de nuevo en su programa del arte del artista, donde sí hablamos del verdadero arte en la República Dominicana. Y les cuento que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la sede, a través de la Universidad de Puerto Rico, están celebrando el 11º Encuentro Internacional de Educación y Pensamiento, dedicado este año al prócer cubano José Martí, auspiciado también por la OFDP, para la educación del pensamiento. Y nada más y nada menos me encuentro con uno de los talleristas, quien nos hablará acerca de cómo enseñamos un pensamiento crítico. Él es Aníbal Mendoza, doctor, maestro de Colombia, presidente de la OFDP de allá, profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, investigador coordinador del grupo de investigación Eureka. ¿Qué más puedo decir? Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa, donde sí hablamos del verdadero arte en la República Dominicana. Y conversábamos ayer fuera del aire que todo es un arte. Sí. ¿Qué puede aportarme a esto? La ciencia es arte. No hace mucho vi una pintura. En esta pintura, pues, representaba un animal donde lo estaban cazando, y entonces esa pintura tiene más o menos unos 3000 años, y la flecha apuntaba exclusivamente a una parte vulnerable del animal. Entonces uno podría analizar, ¿eso es ciencia o era arte? Entonces uno puede analizarlo como una obra de arte, la forma estética como se está dibujada la pintura, o lo puede analizar como ciencia. Claro. Entonces ese nombre que le tienes a tu programa me parece muy importante, ¿no? Entonces yo podría decir de la ciencia al arte o del arte a la ciencia, como dices tú, del arte a los artistas. Claro que sí, y del arte yo al entiendo artista. Pues que el maestro, como en toda su dimensión, no más discutía este punto con uno de los colegas que están en el evento, de que el maestro tiene que formarse en todas las dimensiones y tiene que ser un artista como tal. Y hablando de este tema del curso que usted expuso, que fue el pasado miércoles, acerca de cómo enseñamos un pensamiento crítico dirigido a diferentes docentes de la universidad, ¿cuáles son las principales vertientes de enseñar un pensamiento crítico? Pues bien, hay que hacer una aclaración y un llamado a todos los docentes de América, pues, y de Hispanoamérica, de que a veces se tiene el mito de que el pensamiento es algo como que viene innato, ¿no? Y que la persona lo desarrolla desde una estructura biológica que posee, que es su cerebro, y que el pensamiento se da, y que algunos nacemos que pensamos bien y otros no. Pero lo que sí hay claridad en la organización es que el pensamiento se puede enseñar. Nosotros podemos enseñar a pensar. Y desde esa perspectiva, nosotros estamos planteando cómo enseñar, por ejemplo, a una persona que desarrolle un pensamiento crítico, reflexivo, y cómo enseñar pensamiento crítico, que hay mucha diferencia entre lo que es el pensamiento reflexivo o sistemático frente al pensamiento crítico. El taller que se desarrolló en el evento, que lo realicé con el doctor Daniel Villarini, que es el hijo del profesor Villarini, doctor Villarini, presidente internacional de la OFDP, nos pusimos de acuerdo de cómo desarrollar una enseñanza para que se pueda trabajar en los docentes universitarios, y que estos a su vez puedan plantear e implementar una estrategia de enseñanza para desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes. En este sentido, pues, las fuentes del pensamiento crítico, nosotros nos estamos apoyando en todo un trabajo que hace uno de los colegas de la OFDP de Puerto Rico, como el doctor Carlos Rojas, y él en un estudio ha trabajado unas 5 dimensiones del pensamiento crítico: una dimensión lógica, sustantiva, una dimensión dialógica, pragmática, ¿no? Y contextual. Doctor Aníbal, ¿qué es lo más importante de un pensamiento crítico?
Todas sus dimensiones que te he señalado son sumamente importantes y cada una de ellas hay que enseñarlas. Así como también hemos enseñado el pensamiento reflexivo o sistemático. Por ejemplo, en el pensamiento reflexivo o sistemático hay dimensiones, destrezas de pensamiento, por ejemplo, dentro del modelo del doctor Villarini que desarrolló las destrezas simples de pensamiento. Por ejemplo, una destreza simple como saber observar, saber recordar, saber organizar una información, saber clasificar la información. Son destrezas simples de pensamiento, pero hay que enseñarlas. ¿Sí es? A veces creemos que las personas saben observar, que los estudiantes pueden saber observar. Entonces, a veces en las escuelas, en los colegios, inclusive en la misma universidad, le dicen, bueno, usted tiene que hacer una observación. Sí, pero me han dicho, me han enseñado cómo observar, cómo observar. Eso requiere de que eso debe enseñarse de manera sistemática, ¿no? Con actividades realmente en el aula. Y no convertirnos verdaderamente en el docente que es un simple transmisor de información y que el estudiante aprende de memoria mecánicamente y no entra en un proceso de pensar. Por ejemplo, cuando se desarrollan destrezas más complejas, como hacer inferencias, hacer análisis, síntesis, resolver problemas, evaluar una situación. Entonces la cuestión es un poquito más complicada, pero sigue siendo el pensamiento sistemático. Entonces, las otras dimensiones que te he dicho del pensamiento crítico son dimensiones todavía más profundas, ¿no? Que por eso es que un pensamiento crítico tiene que desarrollarse ya en el aula universitaria, ¿no? Por eso es que nuestro taller va dirigido exclusivamente a cómo fomentar con los maestros universitarios, los docentes universitarios, para que ellos puedan apropiarse de este tipo de pensamiento y lo puedan desarrollar e implementar en el aula. Parece mentira, pero antes cuando le daban clase a uno, cuando decían, por ejemplo, los maestros, o basados en el poco conocimiento que tenían estos alumnos, siempre, o los profesores en sí, que eran los que le daban clase, los tutores de uno, ellos decían siempre que cuando uno les respondía o le llevaba la contraria, siempre uno buscaba un problema, que todavía se da ese caso. ¿Qué usted piensa de esto cuando, por ejemplo, uno no va de acuerdo con las enseñanzas de un maestro y uno le reclama esto, que no está de acuerdo o que no tiene la metodología necesaria o que no tiene la estrategia necesaria para la enseñanza? Pero entonces lo que uno hace a fondo, o que uno se vuelve un estudiante respondón, o la verdad es que se vuelve un contrario del tema en sí. Sí, nuestras didácticas desgraciadamente han sido propicias más que todo la heteronomía, ¿no? Y no la autonomía. Yo estoy trabajando, por ejemplo, en Colombia y en la OFDP, una didáctica de tipo investigativo. Es decir, soy un convencido que se puede desarrollar pensamiento a través del desarrollo de competencias investigativas. He desarrollado algunas investigaciones en el aula con niños de nivel de primaria, donde los niños, para apropiarse de los conceptos de la ciencia que estamos estudiando, se meten en un proceso de investigación. Y entonces, por eso trabajamos lo que llamamos la pregunta, el proceso de la didáctica desde el punto de vista de la investigación. Los resultados que he obtenido con esto son fabulosos, en el sentido de que todos los resultados apuntan a eliminar eso que tú has señalado, ¿verdad? Que el estudiante lo que crea es complacer al maestro, claro, con su información, no, que le suministra. Entonces ya aquí no es la cuestión de... es importante la memoria, ¿no? Es importante, claro, que uno tiene que cultivar la memoria, recordar las cosas. Fíjate, eso es importante, si no, no pudiéramos vivir cotidianamente muchas actividades que realizamos. Pero para lograr verdaderamente y apropiarse uno de toda una disciplina, requiere de saber pensar, saber resolver los problemas desde una perspectiva en que el estudiante trate en lo posible de que más que recibir información, tenga todo un instrumento para defenderse, que es saber pensar. Claro que sí. Si no sabemos pensar, entonces no podemos verdaderamente avanzar en la apropiación y el desarrollo humano. Porque, ojo, aquí nos estamos refiriendo a un solo aspecto, el aspecto cognoscitivo, aspecto cognitivo. Pero según el modelo que ha desarrollado el doctor Villarini, por ejemplo, hay unas 10 o 11 dimensiones del ser humano, por ejemplo, que tienen que ver con todo un concepto que se maneja mucho acá en la organización,
que es el tema de la conciencia. Sé, doctor, que existen diferentes niveles de enseñanza, ya sea para cómo educar a un niño, cómo educar a un adolescente, cómo educar a un joven o cómo educar a una persona ya de cierta edad, una persona mayor. Pero de estos temas vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Ya regresamos con más, así que no se muevan.